Siempre fui la hija perfecta, la hermana ejemplar, la mujer que todos creían conocer, pero en el fondo guardaba un deseo tan oscuro, tan prohibido, que me quemaba el alma en silencio. Ese deseo, esa llama que creía extinta, se encendió de nuevo con la mirada de él, el hombre que llegó para trastocar mi universo, el mejor amigo de mi padre, alguien a quien yo veía casi como un tío. Esta es la historia de cómo una vida meticulosamente construida se derrumbó bajo el peso de una verdad inconfesable, una que quizás, al escucharla, logren entender. Mi nombre es Elena. Tenía 28 años cuando la vida que había diseñado con pulcritud, casi con la precisión de un reloj suizo, empezó a desmoronarse. Él era Javier. El hombre que se sentaba a la derecha de mi padre en cada cena de Nochebuena, el que me regalaba libros por mi cumpleaños, el de la sonrisa amable y los ojos que siempre me habían mirado con una paternalidad inofensiva. Era un pilar de nuestra familia, una presencia constante, reconfortante, pero también, hasta ese momento, invisible en mi mapa emocional. Lo veía como una extensión de mi hogar, un mueble antiguo y querido. Él, con sus 50 y tantos años, el cabello canoso peinado con esmero, y esa perenne camisa de lino que parecía fundirse con su piel. Solía llevarla de un color azul cielo, o a veces, un blanco impoluto que acentuaba el tono dorado de su tez. Siempre impecable, siempre sereno. Su olor, una mezcla sutil de sándalo y tabaco de pipa, era un aroma que asociaba con la seguridad de la infancia, con las charlas distendidas de los adultos en la terraza en las noches de verano. Pero aquella tarde de otoño, en la finca de mis abuelos, algo cambió. La luz del atardecer se colaba por los ventanales del salón, pintando de ámbar los muebles de madera noble y el tapiz persa. Estábamos solos. Mis padres habían salido a dar un paseo por los olivos, y yo, envuelta en un cardigan de cachemira color perla, leía un libro en el sillón. Javier, sentado en la butaca de cuero frente a la chimenea, ajustaba las gafas de lectura sobre su nariz, absorto en un manuscrito antiguo. El silencio era denso, cómodo, hasta que levantó la vista. Sus ojos, antes benevolentes y distantes, se posaron en mí con una intensidad que nunca antes había percibido. No eran los ojos del tío Javier ni del amigo de mi padre. Eran los ojos de un hombre que miraba a una mujer. Sentí un escalofrío. El libro resbaló de mis manos con un suave golpeteo sobre la alfombra. Él no se movió, solo me observó. Y en ese instante, el aire que respiraba se volvió más espeso, cargado de una electricidad inaudita. Era una mirada sin palabras, pero que lo decía todo. Una invitación silenciosa a un territorio prohibido que mi cuerpo, antes que mi mente, pareció reconocer. La barbilla se le levantó ligeramente, una invitación aún más tácita. Me sentí desnuda bajo ese escrutinio, a pesar del grueso tejido de mi cardigan. Mis mejillas se encendieron, un rubor que creí olvidado. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por una curiosidad voraz, por una punzada de excitación que me revolvió las entrañas. Era absurdo, inaceptable. Era Javier. Pero mi cuerpo ya no obedecía a la razón. Bajó la mirada un segundo, como si sopesara algo, y luego la volvió a subir, esta vez con una suavidad que era casi una caricia. Se quitó las gafas lentamente, su dedo pulgar trazando el puente de su nariz. El gesto, tan habitual en él, se cargó de una sensualidad que me dejó sin aliento. Me levanté, sintiéndome torpe, mi cardigan de cachemira ahora una prisión en mi propia piel. Javier, mi voz fue apenas un susurro. ¿Necesitas algo? Él sonrió. Una sonrisa lenta, apenas perceptible, que no alcanzó sus ojos. Esos ojos seguían fijos en mí, prometiendo un abismo. Se puso de pie. Sus movimientos eran pausados, deliberados, cada uno una pequeña amenaza, una invitación. Se acercó a mí sin prisa, el crujido de la madera bajo sus zapatos de cuero resonando en el silencio. Su aroma, antes un bálsamo, ahora era una droga que me embriagaba. Se detuvo a menos de 1 metro. Solo quería verte, Elena, dijo su voz, grave y profunda, rasgando el velo de nuestra relación. Realmente verte. Sus palabras eran simples, pero el peso de su significado me aplastó. Me extendió la mano. No para tocarme, sino para ofrecer algo, para tender un puente. Su palma, ligeramente callosa, contrastaba con la tersura de la mía. La mía, que temblaba. No sabía qué hacer. Huir, gritar, no. En lugar de eso, la mía se alzó, lenta pero segura, encontrando la suya. Y al contacto, un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies, no de frío, sino de un fuego que prometía consumirlo todo. Él apretó mi mano,
su pulgar acariciando mi piel con una lentitud que me torturaba y me excitaba a partes iguales. Era una traición, lo sabía, pero era una traición que mi cuerpo había esperado sin saberlo, una que prometía el renacimiento de un deseo que creía muerto, enterrado bajo capas de decoro y obediencia. El sol terminó de ponerse, y el salón se sumió en una penumbra cómplice. Afuera, el canto de los grillos comenzó, tejiendo una banda sonora para lo que se sentía como el principio de algo inevitable, algo prohibido, algo que me arrastraría hasta los límites de lo que creía posible. Y yo, Elena, la que siempre había seguido las reglas, sentía que mi alma se desprendía de mi cuerpo, lista para volar hacia el abismo que Javier me ofrecía. El aire se densificó, cargado de una electricidad silenciosa. Javier me observaba, sus ojos oscuros como el vino tinto, pidiendo una respuesta que mi voz se negaba a dar. Era un momento suspendido, cada segundo una eternidad donde el mundo exterior, el de las convenciones y los deberes, se desvanecía. Yo, Elena, la viuda discreta, la mujer que se movía como una sombra, me sentía de pronto el centro de una tormenta que él había desatado con una sola mirada. Mi corazón latía desbocado, un tamborileo sordo en mis oídos, y el calor subía por mi cuello, tiñéndome las mejillas de un rubor que creía olvidado. No sé cuánto tiempo permanecimos así, él frente a mí, y yo al borde de lo desconocido. La propuesta tácita flotaba entre nosotros, envolviéndonos como una niebla espesa. Finalmente, sin decir una palabra, Javier dio un paso, luego otro, acortando la distancia. Su mano se extendió lentamente, sus dedos largos y fuertes, deteniéndose justo antes de tocar los míos. Era una invitación, una pregunta sin voz. Y mi cuerpo, ese cuerpo que había dormido durante años, respondió antes que mi mente. Mis dedos, fríos y temblorosos, se encontraron con los suyos. El roce fue un jolt, una chispa que recorrió cada fibra de mi ser. Su piel era cálida, áspera en la palma, pero suave en las yemas. No retiré mi mano. Al contrario, la apreté, un gesto casi imperceptible, pero cargado de una decisión irrevocable. La puerta de mi pequeño piso, con sus vistas al patio de naranjos, se abrió sin resistencia. Él entró primero, sus pasos resonando con una seguridad que llenaba el vacío que la casa había acumulado con los años. El aroma a sándalo y cítricos que emanaba de su piel llenó el aire, desplazando el olor a incienso y limpieza que solía reinar. Cerré la puerta tras él, y el suave clic final selló no solo la entrada, sino también la promesa de un abismo del que quizás no querría regresar. Le ofrecí el té, la excusa banal que habíamos urdido. Fui a la cocina, mis movimientos torpes, buscando una bolsita de manzanilla con una urgencia ridícula. Cuando me di la vuelta, Javier estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, los brazos cruzados, su mirada fija en mí. Esa mirada. Dios mío, esa mirada. No era la de un hombre que esperaba una bebida caliente. Era la de un depredador paciente, la de un hombre que veía más allá de mi edad, más allá de mi viudez, directo al fuego que él mismo estaba encendiendo. ¿Quieres que pare, Elena? Su voz, grave y suave, me erizó la piel. Porque si no dices nada, te voy a mostrar lo que llevo dentro desde hace meses. Tragué saliva. Las piernas me temblaban, pero mi voz se había evaporado. Era como si mi garganta se hubiera cerrado, muda ante la magnitud de lo que estaba por venir. Él se acercó, lentamente, cada paso una promesa. Puso sus manos en mis mejillas, sus pulgares acariciando mis pómulos con una delicadeza que me desarmó por completo. Me miró a los ojos, pidiendo permiso sin palabras, y yo, sin aliento, cerré los míos. Su beso fue suave, lento, largo. Una caricia de sus labios sobre los míos, explorando, gustando. Pero bajo esa lentitud, bajo esa aparente calma, latía una tensión que nunca antes había sentido. Me besó como si yo estuviera hecha de porcelana y de fuego al mismo tiempo, y en ese beso me dejé derretir, me permití sentir cada chispa que encendía. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él, mi cuerpo contra el suyo. Sentí su pecho, la respiración agitada, el deseo vibrando a través de cada fibra de su ser. Ya no quería nada más que ese abrazo, esa conexión que me devolvía a la vida. Me aferré a él, como si mi cuerpo gritara por fin que estaba allí, que existía. El mundo se redujo a la circunferencia de sus brazos, al sabor de sus labios, al latido furioso de dos corazones al unísono. Sentía el lino de su camisa rozar mi piel, una textura fresca que contrastaba con el calor que me invadía. El perfume de sándalo, ahora mezclado con el ligero aroma de mi propia piel excitada, me embriagaba. Era un torbellino de sensaciones, cada una más potente que la anterior.
Me condujo lentamente hasta el sofá, con una suavidad que parecía proteger mi fragilidad recién descubierta. Me sentó, y se arrodilló frente a mí,